Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Un amor único. A lo largo de la historia en la humanidad sabemos que han existido grandes hombres y grandes mujeres de Dios, ¿cierto? Y durante bastante tiempo en la universidad o donde tú hayas estudiado acerca de estos hombres, te has dado cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de ellos. Pero déjeme decirle que yo sé que también gran parte de esa grandeza ha sido por el esfuerzo y la dedicación de las madres que estas personas han tenido. Y hoy yo quiero hablar acerca de 3 personajes bíblicos. Tal vez algunos de ustedes los conocen o tal vez no. Y el primero de ellos se llama Jocabed. ¿Alguien sabe quién es Jocabed? Sí, amén. Por aquí alguien ya dijo, la mamá de Moisés. Uy, se me adelantaron. Bueno, no, sí, ahí está bien. Para los que no conocen la historia de Jocabed, vimos hace 8 días, el pastor nos estaba hablando acerca de la historia de José. ¿Sí recuerdan? José en Egipto. Entonces, Jocabed era una israelita que venía de la tribu de Leví, pero resulta que ella es una generación posterior a la generación de José. Entonces narra la Biblia, a los que les gusta apuntar, en Éxodo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que ya había fallecido toda la generación de José, es decir, José y sus hermanos ya habían fallecido. Pero como habíamos visto hace 8 días, José y sus hermanos habían estado en una tierra que el faraón les había dado y los había prosperado en gran manera. Y a medida que ellos se habían prosperado en gran manera, pues habían empezado a tener mucha descendencia. Y resulta que ese pueblo de Israel se había tomado Egipto y empezó a ser poderoso, por así decirlo. Y así como había fallecido la generación de José y había fallecido sus hermanos, también había fallecido el faraón que estaba en el trono de Egipto. Y el nuevo faraón no conocía nada, o por lo menos la palabra dice que no conocía, o yo me imagino que de pronto sí sabía algo, pero dice que no conocía nada de lo que había hecho José por su pueblo. Y entonces este faraón, al ver que el pueblo de Israel estaba cogiendo como fuerza, tuvo gran miedo. Dice la palabra que él tuvo temor y que lo que hizo inicialmente fue tratar de esclavizar al pueblo israelita, ¿cierto? Les colocó grandes cargas y como vio que de pronto esto como que no era suficiente, lo que él quería en definitiva fue que a los niños recién nacidos varones de los israelitas los mandó a matar prácticamente, ¿cierto? Entonces la historia de Jocabed empieza aquí, Éxodo 2, versículos del 1 al 3. Dice: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer era Jocabed. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que este era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce desde que estamos formados en el vientre de nuestras madres? Amén. Y yo sé que Dios sabe desde antes de que tú nacieras cuál es el propósito que tú vas a cumplir para tu vida. Y yo estoy seguro de que Dios ya sabía cuál era el propósito que tenía en la vida de Moisés, ¿cierto? Y déjeme decirle que cuando Dios tiene un propósito con alguien, Él coloca a personas para que ese propósito se cumpla. Y en la vida de Moisés Él colocó a su madre, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes por un momento se pongan a pensar el temor que tenía Jocabed. Ustedes se pueden imaginar, lo escondió durante 3 meses. En este momento, cuando llega un niño a la familia de nosotros, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Mostrárselo a todo el mundo, ¿cierto? Y esta madre, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Tratar de esconderlo, pero dice la palabra que llegó un momento en el que no lo podía esconder más. Pero ella hizo lo imposible sin saber que su hijo iba a llegar a ser el libertador del pueblo, ¿cierto? O sea, ella no sabía que su hijo iba a ser el libertador del pueblo. Y muchas veces cuando yo leía esto, yo me doy cuenta que los padres muchas veces no nos damos cuenta, bueno, aún no soy padre, pero yo sé que los padres aún no se dan cuenta del grande propósito que Dios tiene en la vida de sus hijos. Ustedes los tienen que criar con amor, con responsabilidad, porque tú no sabes si el día de mañana tu hijo va a ser el presidente, va a ser el próximo predicador.
o de pronto va a ser el próximo pastor. Entonces ustedes tienen que criar a sus hijos con una responsabilidad muy grande. Críen sus hijos con el temor a Dios, con la responsabilidad, con amar al Señor Jesucristo de día y de noche. Yo recuerdo hace unos años que tuve la oportunidad de estar en este mismo altar, hace como 4 años, y Dios me dio la oportunidad de contar mi testimonio, y muchas de las personas que están acá de pronto lo recuerdan, pero no quiero como volver a recordarlo, sino que yo recuerdo que le agradecí mucho a Dios por de donde Él me sacó y a donde estoy en este momento, ¿cierto? Él me sacó de lo más vil y menospreciado, pero yo recuerdo que en ese momento como que yo no agradecí a mis padres y probablemente yo no estaría en este lugar si no hubiera sido a través de la vida de mis padres. Mis padres no nacieron en una cuna cristiana, pero cuando yo llegué a la iglesia y cuando ellos sabían por los problemas que yo estaba atravesando, ellos inmediatamente dijeron, sí, Dios es la respuesta, Fernando, vaya a la iglesia. Yo sé que allá Dios va a potenciar su vida y por eso yo los quiero honrar mucho. Y mi madre tuvo una gran recompensa, pues el día de hoy ya estoy aquí, soy un hombre de Dios, esforzado, estoy casado, buen trabajo. Y cuando vemos la historia de Jocabed, yo me doy cuenta que ella también tuvo una gran recompensa. ¿Y cuál fue esa recompensa? La encontramos en Éxodo 2, del 5 al 10. Si quieres, regálame el siguiente. Dice, todo gran esfuerzo tarde que temprano traerá consigo una recompensa. Éxodo 2, del 5 al 10. Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé, el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Dale la que sigue. Entonces la hermana del bebé, o sea, la hermana de Moisés, se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante el bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó ¿a quién? O sea, llamó a Jocabed. Dale la que sigue. Toma a este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Madres y padres que me están escuchando, ustedes tienen una gran responsabilidad y sobre todo en los primeros años de vida. Dice la palabra en el versículo 10 que años más tarde, cuando el niño creció, o sea, cuando yo me imagino unos 5 años, se lo devolvió ¿a quién? A la hija del faraón, ¿cierto? Pero durante estos primeros años, la madre fundamentó los principios que creía el pueblo de Israel, ¿cierto? Y por eso es que vemos que años más tarde Moisés pudo ser el libertador de ese pueblo. Probablemente si él no hubiera estado bajo la crianza de su madre, no sería el Moisés que conocemos el día de hoy. Entonces ustedes tienen una gran responsabilidad con los hijos que Dios les ha dado, amén, de que los puedan criar bajo los principios cristianos, amén. Listo, la segunda mujer que quiero hablar rápidamente se llama Ana. ¿Sí conocemos esa historia? Listo, ustedes me respondieron, yo les dije Ana y me respondieron Samuel. La mamá de Samuel, exactamente. Y muchos de nosotros conocemos más la historia de Samuel, ¿cierto? Sabemos que él fue el quien ungió al rey Saúl y que posteriormente ungió al rey David. Y sabemos las grandes cosas que Dios hizo a través de la vida de Samuel. Pero gran parte de su grandeza también se la debe a su madre, ¿cierto? Quien lo consagró desde temprana edad. Y para los que no saben algo de la historia de Ana, déjenme decirles, ella también era una israelita y ella no venía de la tribu de Leví como era Jocabed, sino que ella venía de la tribu de Efraín. Y Ana, esta historia me encanta, ella tenía un esposo que se llamaba Elcana, parece como también nombre de mujer, pero era el esposo. Sí, y resulta que en esa época los hombres podían tener varias esposas y Elcana tenía otra esposa. ¿Sí saben el nombre? Penina, también, súper raro el nombre. Y Dios no había permitido que Ana tuviera hijos, pero Penina sí. Cuando yo leía esta historia, yo leía y dice la palabra, si quieres, regálame el versículo que sigue. Listo, démosla ahí ya. Dice que Penina se burlaba año tras año de
del dolor que sentía Ana. O sea, usted póngase a imaginar cuál es el problema más grande que usted tiene. Probablemente, digamos que no tiene trabajo, que usted está consiguiendo trabajo y que llegue su hermano, que sí tiene un buen trabajo, y se le burle en su cara. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Mal? Ahora imagínese que esto pasa año tras año, que usted todavía no ha tenido la respuesta de Dios y que se le burlan en su cara, y que es alguien muy cercano a usted, pues porque era la otra esposa de su esposo. Y dice la palabra en 1 Samuel 1, versículo 10 al 11, dice: Ana con profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y él será tuyo durante toda. Algo que pude aprender de la vida de Ana, y esto va tanto para hombres y para mujeres, es que en medio de nuestra angustia y tristeza, siempre el mejor remedio será acudir a Dios. Ustedes vienen a veces a la iglesia y a veces como que queremos una respuesta de parte de los pastores, o queremos una respuesta de parte de los líderes, o buscamos a la persona que creemos que está más cerca de Dios. Pero déjeme decirle, la mejor respuesta y el mejor remedio siempre será buscar a Dios. Y Ana oraba amargamente, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que cuando ella fue al templo, ¿cierto? Que el profeta Elí pensó que ella estaba borracha. Usted se puede imaginar la tristeza y cómo estaría orando esa mujer para que alguien piense que estaba ebria. Debe estar totalmente, yo no sé, o sea, borracha, dice la palabra, que parecía que el profeta Elí pensó. Y cuando vemos la oración que hizo Ana, yo estoy seguro que esta oración nunca va a ser rechazada por Dios. Y con esto no quiero que me malinterprete, que cuando oramos con más fervor es que queremos torcerle el brazo a Dios, pero solamente Dios sabe cuán grande es el anhelo o cuán grande es nuestra tristeza, ¿cierto? Tal y como le pasó a Ana, para recibir su recompensa. Y yo estaba recordando, para los que no me conocen, soy abogado en ejercicio. Y Dios me ha dado el privilegio de acudir a un montón de audiencias. Ustedes no saben a cuántas audiencias yo he estado. Trabajo en el área penal. Hace unos años trabajaba en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y a varias familias de las que están aquí les he ayudado en lo que más he podido. Y yo recuerdo una audiencia, las que estábamos con mi jefe, y llegó unos chicos de un colegio y era por algo de una extorsión, era algo grave, ¿cierto? Y yo recuerdo que estábamos en la audiencia y a veces uno atrás de la baranda, por así decir, como que uno a veces no sabe el dolor que está sufriendo las personas que están ahí. Y estábamos en esa audiencia y dio la casualidad que ese día no había una sala disponible. Es decir, no teníamos una sala así, o sea, como ustedes han visto en las películas, pero teníamos que hacer la audiencia. Entonces nos dieron un auditorio que era un salón como de jueces, que es una mesa, como una sala de juntas. Entonces nos acomodamos ahí, pero tenían que estar los padres, y unos papás de los chicos se hicieron en la parte de atrás. Y bueno, yo ya estaba preparando todo, yo ya sabía que ese chico iba a irse en libertad, pero pues uno no puede hacer caras de uy, te vas en libertad ni nada, uno no puede hacer nada de eso. Pero en un momento de la audiencia, yo estaba haciendo el acta, y me volteo a mirar y yo veo a una mujer allá arrodillada. Era la mamá de uno de los chicos. Entonces yo la veo arrodillada y empieza a orar, y eso nunca me había pasado. Fue algo como que yo dije, o sea, pero estamos en una audiencia, como que uno tiene que tener serios rituales, pero pues ella no interrumpía en nada. Entonces mi jefe también, una juez me dio como el codazo, como ¿será que la paramos? Ella está orando, pero ¿qué hacemos? Y yo le decía, no, pero pues no está haciendo nada. Yo de inmediatamente, yo sabía, dije, debe ser cristiana. Y yo sé que esa oración no siempre tuvo como la respuesta de Dios. Ese chico salió en libertad, a los meses volvió, y nos contaba la madre que ella no estaba orando ni siquiera porque su hijo saliera en libertad, sino porque se hiciera el propósito de Dios en la vida de él. Y el propósito era que lo apartara de unas amistades que él tenía, que lo habían conducido a llevar la vida por donde él estaba. Cuando vemos la palabra de Dios en 1 Samuel, si quieres regalarme el versículo que sigue, sabemos que Ana también recibió una respuesta por parte de Dios. Dice que temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue ¿a qué? A adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Rama,
Ahora bien, cuando Elcana se acostó con ella, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedía al Señor. ¿Sabes? La vida de Samuel fue marcada por Dios principalmente, pero también por su madre. Yo no sé si tú estés en este momento pensando en tener un hijo, o tal vez un hijo tuyo esté perdido, o tal vez tengas X o Y situación, pero lo que yo te quiero invitar es a que no claudiques, a que sigas orando con más fervor y que no vayamos a torcerle el brazo a Dios, sino que se haga la voluntad de Dios. ¿Sabes? A veces la voluntad de Dios también es no. Siempre queremos que Dios nos dé respuesta sí, pero también la voluntad a veces de Dios es no. Pero no claudiques, siempre vas a encontrar una respuesta cuando encuentras al Señor Jesús. Listo. Y la tercera persona de la que quiero hablar el día de hoy es de María, la madre de Jesús. Yo no me puedo llegar a imaginar los grandes atributos personales que tuvo esta mujer y sobre todo espirituales para que Dios la haya escogido como madre del Señor Jesús. Dice la palabra en Lucas 1, versículo 30 al 33, dice, se le había acercado el ángel, ¿cierto? Y dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Yo por un momento quiero que nos pongamos como en los zapatos de María y ustedes se imaginan, se le acerca el ángel y le dice, María, vas a tener un hijo. Y ella, ¿cómo así? Pero soy virgen, ¿cierto? Y dice la palabra que todavía no se había casado con José, que José era su prometido. Y es como para volverse un poquito loco, ¿cierto? Yo me imagino que María habrá tenido temor. O sea, era inaceptable que en la época de María pues no tuviera un hijo de su esposo, ¿cierto? Y no me quiero detener como en esa parte de la historia, sino que María supo comprender los propósitos de Dios y el propósito que Dios tenía para la humanidad. La Biblia narra muy pocos acontecimientos acerca de la niñez de Jesús y acerca de la adolescencia, creo que narra nada. Pero eso no significa que el Señor, cuando vino 100% hombre, no haya tenido que pasar por los mismos problemas que tal vez tú y yo pasamos, ¿cierto? Él también tuvo que tener una madre que lo criara. Ustedes saben que en el pueblo judío, pues el hombre tenía que ir a trabajar, pero la madre era quien se encargaba del hogar. Y María tuvo que haber cumplido las mismas funciones de una madre normal, ¿cierto? Tuvo que haber amamantado a Jesús, haberlo cuidado, tal vez se habrá golpeado en algún momento, tuvo que haberlo curado. Pero ¿cuál fue la única diferencia? Pues que María tuvo el privilegio de ver cómo crecía a su lado quien sería el Salvador de la humanidad. Algo que me encanta de esta historia es el amor recíproco. ¿Qué significa? Hemos leído que Jocabed y que Ana amaban a sus hijos. Yo me imagino que sus hijos también amaban a sus madres, pero pues la palabra no se detiene a hablarnos un poco acerca de esa relación. Pero cuando leemos de la relación que tenía Jesús con María, yo me doy cuenta que el amor era diferente, ¿cierto? María amaba a Jesús, pero Jesús amaba más a su mamá, ¿cierto? El amor era aún mucho más grande. Y el mes pasado yo tuve la oportunidad de estar aquí sentado en la iglesia y recibimos una enseñanza muy bonita en Semana Santa. ¿Quién la recuerda? ¿Sí la recuerdan? Que se paró Mori, se paró el pastor, se paró la pastora y había una palabra como que quedó impregnada en mi corazón y está en Juan 19, del 25 al 27, regálamelo ahí. Dice, recuerdan que fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo cuando iba a morir. Y dice la palabra en Juan, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Sabes? En el peor momento que estaba atravesando nuestro Señor Jesús, él cuidó de su mamá. En el peor momento que estaba atravesando, estaba a punto de morir y él la vio y cuidó de ella. Y sabes, esto va para los hijos, yo no sé en qué momento estés atravesando hoy, si tal vez estás por el peor momento o si tal vez estás por el mejor momento de tu vida. Pero tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, debemos cuidar a nuestros padres, honrarlos tal y como dice la palabra, ¿cierto?
Muchas veces yo me doy cuenta, también en este momento trabajo en el área ya de adultos y las violencias intrafamiliares, yo estoy hasta aquí de audiencias de violencias intrafamiliares y hombres que van y golpean a su propio padre, hombres que van y golpean a su propia madre y la sociedad está como patas arriba, como que yo digo, pero ¿por qué le pegan a su papá o por qué le pegan a su mamá? Dios mío, y es que nadie les ha dicho de la gran bendición que hay honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y por ello debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. En el peor momento de su vida, Él cuidó de su papá, Él cuidó de su mamá. Así que esa es la invitación el día de hoy, hijos que me están escuchando. Pero ustedes se preguntarán, bueno, y el título de la enseñanza se llama Un amor único. Y hemos hablado como acerca de 3 mujeres y cuando vemos a Jocabet, yo veo como que Dios le dio un amor que permitió que en ella se fluyera la creatividad, ¿cierto? Para que su hijo no falleciera. Y cuando vemos a Ana, vemos como un amor sufrido, ese que nos habla Pablo en Corintios, ¿cierto? Y cuando vemos a María también, pues obviamente vemos el amor sufrido cuando ella estaba allí acompañando a su hijo en la cruz, pero también vemos un amor benigno, es decir, que mostró buena voluntad a los designios de Dios. Pero ellas amaron mucho a sus hijos y yo creo que si ellas hubieran podido hacer hasta lo imposible para que sus hijos no sufrieran. Pero sin temor a equivocarme, yo les puedo decir que ese amor de ellas no es un amor único. Es decir, a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, han habido mujeres que como ellas de pronto han amado aún más a sus hijos. Han habido mujeres que de pronto han dado la vida por sus hijos. Pero cuando nosotros queremos encontrar un amor único, ¿sabes? Dios me decía, Fernando, tenemos que honrar a nuestras madres. Pero Dios me decía, no puede pasar un domingo en la iglesia sin que podamos hablar del amor único de Jesucristo. Mujeres, ustedes son muy importantes, pero es más importante el amor que Dios nos ha tenido a nosotros. Y aquí no puede pasar un solo día en el que no podamos exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Solo podemos ver un amor único cuando vemos la cruz. No se les puede olvidar esto, solo podemos ver un amor único cuando vemos la cruz. ¿Sabes? Nosotros éramos merecedores del castigo más grande. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿cierto? Por amor a ti, por amor a mí, Él entregó a su hijo. Estas madres hicieron lo imposible para no dar la vida de sus hijos, pero Dios en su infinita misericordia lo entregó. Él era el sacrificio perfecto. Hay un dicho que las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? Y a mí me ha pasado muchas veces, el pastor se para a predicar y pregunta a los 8 días, ¿quién recuerda esto? Y yo, no recuerdo nada, o recuerdo el lunes o el martes como que me alcanzo a acordar algo. Y yo sé que probablemente esto le vaya a pasar a usted, en 8 días usted no se acuerde de nada, pero sí quiero que por lo menos no se le olvide esto. Un amor único solo lo podemos encontrar cuando vemos la cruz. Puede olvidársele todo lo que he hablado, pero que nunca se le vaya a olvidar eso. Puede ser que tal vez este sea el primer día que estás pisando esta iglesia y no se te puede olvidar. Un amor único solo lo encuentras cuando ves la cruz. O puede ser que lleves 20, 30 años, no importa. Un amor único solo lo encuentras cuando ves la cruz. Dice la palabra, ya para terminar, dice la palabra en Juan, primera de Juan 4:10, del 9 al 10 dice, Dios nos mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, el amor único, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dígame si esto no es un amor único, amén. Iglesia, la invitación es a que no se te olvide. Ustedes dirán, sí, la charla que dio ese muchacho Fernando cuando se tomaron tierra joven, ¿sí, era algo como de las madres? No, era el amor único de Jesús. No se les puede olvidar. Han existido personas que han amado demasiado a sus hijos, pero nadie puede comparar el amor único que el Señor ha tenido hacia nosotros. Amén. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.